esta alabanza, Señor. Gracias por este tiempo tan maravilloso. Y a ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale este fuerte aplauso al Señor en esta hora. Dios es bueno, Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es alabar al Señor. Amén. Saluda a la persona que está a tu lado. Dile bienvenido a tu hermano. Aleluya. Muy bien, hermanos, ¿qué les parece si oramos, pedimos la bendición de Dios sobre su palabra en esta hora para que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones? Te animo a que inclines tu rostro ahí donde estás y que así como hemos tenido este tiempo de reverencia en alabanza y en adoración, también nuestro Dios nos hable a nuestros corazones. Dios mío, te damos gracias. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que vas a hablar a nuestras vidas. Te pedimos en esta hora que tú abras nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, Señor. Danos sabiduría para entender tu palabra, Señor, para ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. No seamos oidores olvidadizos, Señor, sino al contrario, Señor, que quede grabado, impregnado en nuestros corazones y que podamos ponerlo en práctica y por obra, Señor, cada día de nuestras vidas. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que hoy están aquí presentes, lo que nos están viendo en este momento y lo que oirán, Señor, este mensaje más adelante. Que esta semilla caiga en buena tierra y que dé fruto al 100%. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hoy quiero compartir. Voy a dar unos nombres y quiero ver si ustedes saben estos nombres, qué tienen en común. ¿Ok? Vamos a ver si tienen conocimiento o no. Oré, Carmelo, Sinaí. ¿Qué tienen en común? Arará, Calvario, montes. Muy bien, hermanos. Ok. Hoy quiero hablar de los montes en la Biblia, los montes de Dios. Montes que acontecieron cosas preciosas en esos montes y donde el Señor nos puede dar una enseñanza a través de lo que acontecieron en estos diferentes montes. En la Biblia vamos a encontrar que habla muchísimo de los montes. Grandes hombres de Dios subían al monte. Era como una forma de aislarse, ¿verdad? De la ciudad, del pueblo, del lugar, y donde ellos encontraban ese momento de soledad, de tranquilidad, para acercarse, para tener esa comunión con Dios. También encontramos que en los lugares altos se levantaban también idolatría, ¿verdad? Y adoraban a dioses paganos y todo esto. Pero la Biblia sí nos habla muchísimo de montes donde el Señor se glorificó, donde el Señor hizo cosas tremendas y extraordinarias en diferentes montes. Y hoy vamos a estudiar estos montes. Quiero comenzar con un monte, que este monte es un monte donde el Señor hizo un llamado a un gran siervo de Dios. El monte Oré. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Fíjense que es algo curioso, mientras leía esto, dice que Moisés estaba apacentando, era pastor, apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, ni siquiera sus ovejas. Las ovejas a las cuales él estaba pastoreando en ese momento era de su suegro. Recuerden ustedes que aquí ya Moisés ha salido de Egipto, ha huido de Egipto, ¿ok? Dice, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, monte de Dios. Muy bien, aquí vemos que en este monte va a acontecer algo. Dice que el Señor mismo se le presenta a Moisés en forma de una zarza ardiente. Moisés le causa intriga, ¿verdad? Y se acerca porque una zarza cuando prende fuego se consume rápido, hace como ¡puf! Y ya está. Pero esa no se consumía rápido, sino que se mantenía el fuego encendido y no se apagaba. Eso fue algo que le causó mucha curiosidad a Moisés y se acercó a la zarza. Y es donde el Señor habla a Moisés, ¿verdad? Y le dice por qué se le ha presentado, por qué está ahí en ese momento. Le está haciendo un llamado a Moisés, un llamado donde él tiene una responsabilidad muy importante, donde el Señor le está diciendo a Moisés que tiene que volver a Egipto. ¿Para qué? Para liberar a su pueblo. Ahora, si nosotros sabemos el contexto y hemos leído un poquito de historia, sabemos en la condición que se fue Moisés de Egipto. Moisés salió huyendo
Moisés salió teniendo temor, miedo, angustia de lo que había acontecido, ¿verdad? Y ahora encontrarse que Dios le está hablando, que el Señor le está mandando, le está haciendo un llamado para que vuelva a Egipto, se enfrente al faraón. Claro, decirles que no era el mismo faraón que estaba cuando estaba Moisés, había otro faraón. Pero igual, de igual manera tenía que ir y enfrentarse al faraón y decirle que soltara al pueblo, que soltara al pueblo de la esclavitud porque Dios lo quería para ellos. ¿Creen ustedes que eso iba a ser fácil? Por eso es que Moisés dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo les animo a que lean la historia, el capítulo 3 de Éxodo, ¿ok? Voy a hacer resúmenes para que no se hagan tan largos. Pero si ustedes leen la historia, Moisés se excusa de una manera tremenda delante de Dios. ¿Quién soy yo para ir ahí? Después dice, soy tardo, soy torpe al hablar. Y después dice, envía a otro. Pero todo el tiempo se está excusando al llamado de Dios. Si Dios está llamando a Moisés, ¿no será que Dios va a capacitar, a preparar y a respaldar el llamado de Moisés? ¿Acaso Dios está llamando a Moisés por sus fuerzas, por su elocuencia, por quién es? El Señor quiere glorificarse en el corazón de Moisés. Y no por lo que pueda presumir, sino que lo que pueda carecer, porque la gloria se la va a llevar Dios. Por eso le dice, no vas a estar solo, sino que va a estar tu hermano Aarón contigo. Y él te ayudará y él hablará. Y habrán señales que vas a hacer donde ellos se van a dar cuenta de quién ha ido contigo, porque Moisés le dice, ¿y cómo van a creer que tú me has enviado? Y ahí es donde el Señor se muestra, ¿verdad? Tú le dirás que te ha enviado, yo soy el que soy, y vas a tomar tu mano, la vas a sacar, la vas a meter, van a acontecer ciertas cosas y ellos lo van a ver y se van a dar cuenta que ha sido enviado por mí. Entonces ahí parece que ya Moisés como que va agarrando confianza y toma la responsabilidad. Y vemos que ese llamado de Moisés, ese gran siervo de Dios, ese hombre que jamás en su vida llegó a pensar lo que iba a llegar a ser respaldado por Dios. Jamás se lo hubiese imaginado. Él incluso quería que su pueblo fuese libre. Por eso es que siempre intercedía por su pueblo y siempre estaba intercediendo cuando estaba en Egipto para ayudar a su pueblo. Pero lo quería hacer a su manera. Lo quería hacer a su forma y en su tiempo. Y no se daba cuenta de que tenía que esperar el tiempo de Dios. Y que no era la manera de que él pensaba, sino era en las formas en que ya Dios lo tenía establecido. Él podía haberle dicho, Señor, yo intenté varias veces y fíjate que me acusaron, me señalaron y fui avergonzado y tuve que salir huyendo. Yo intenté ayudar al pueblo. Le podía haber dicho esto, pero no lo dijo. Pero es que Dios le estaba diciendo, ahora es diferente. Ahora vas a ir en mi nombre y en mi tiempo. Y ahora las cosas van a ser diferentes. Qué bueno cuando nosotros nos dejamos tratar por Dios y hacemos la voluntad de Dios en el tiempo que le corresponde, ¿verdad? Y cuando el Señor lo manda. Porque entonces vemos el respaldo de Dios. Y él lo vio. Él vio la mano de Dios en ese momento y en ese tiempo. Él jamás hubiese pensado la persona tan importante que iba a ser para el pueblo de Dios, respaldado por el Señor, claro. No se lo hubiese imaginado. Él aceptó el llamado. Seguro habría ido con miedo. Habría vuelto a Egipto y con miedo. Pero obedeció. Y él poco a poco fue viendo la mano de Dios. Incluso en la obediencia conoció al Señor. Conoció a Dios. Un Dios que hace milagro, un Dios que obra, un Dios que suple, un Dios que obra de una manera sobrenatural. ¿Y cómo pudo experimentar él todo eso? Por la obediencia. Y aquí vemos en este monte, el monte Horeb, donde el Señor hace un llamado a Moisés. Y aquí nos identificamos todos los que estamos aquí y los que están escuchando este mensaje. Porque si hoy estamos delante de la presencia del Señor, ¿sabes por qué? Porque Él nos ha llamado. Él nos ha llamado, Él ha tocado y ha tratado nuestros corazones. Él quiere glorificarse en nuestras vidas. Él quiere respaldar el llamado que ha hecho en nuestras vidas. Y todo lo que Él nos pida que podamos hacer, todas las puertas que Él nos abra y los lugares que permita que estemos, créeme que seremos luz. Él va a respaldar, Él va a poner palabra en nuestros labios y nosotros vamos a ser un instrumento en las manos de Dios. No podemos decir, Señor, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo para orar? Señor, ¿quién soy yo para decir a otra persona? Señor, ¿quién soy yo para...? ¿Quién soy yo? Pues déjame decirte algo, eres el Hijo de Dios. Eres la luz del mundo.
¿Te parece poco? El Señor te ha escogido a ti, pudiendo haber escogido quizás otras personas en tu familia. Quizás eres el único en tus familiares al cual el Señor ha tocado el corazón, pudiendo haber escogido otros en ese lugar donde vives, en esa ciudad, en ese pueblo, en esa región. Quizás eres el único de ese lugar. ¿Por qué? Porque vio algo en ti que no lo vio en otro. Como así lo hizo en Moisés. Podía haber escogido otro personaje, pero escogió a Moisés. Y Moisés aceptó el llamado de Dios, como tú y yo hemos aceptado el llamado de Dios. Y el Señor va a hacer obras hermosas en nuestras vidas. En ese mismo monte, años después, pasa un milagro extraordinario y tremendo, que es que el pueblo ya había sido liberado de Egipto y tenían sed, querían beber agua. ¿Y qué le dice el Señor? Que se acerquen a la peña que está en Oré, este monte, y golpeara la peña. ¿Y qué pasaría? Iba a brotar agua de su interior y todos serían saciados. Vemos cómo el Señor en ese monte hace un milagro donde suple, ¿verdad? Donde sacia la necesidad del pueblo. No solamente vemos el acontecimiento de un llamado, sino también vemos el acontecimiento, ¿verdad? Donde está supliendo, donde está obrando también. También en ese monte acontece algo tremendo, algo bonito. En Primera de Reyes, por favor, acompáñenme. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Se levantó pues, comió y bebió. Dice, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oré. ¿De quién estoy hablando? De Elías, el profeta Elías. Dice que cuando siente temor, ¿verdad?, de que le estaba persiguiendo Jezabel, que le quería quitar la cabeza, lo quería matar, él dice que sintió temor y se fue. ¿Para dónde? Al monte Oré. Ahora, quiero que prestes atención porque dice, después que comió, caminó 40 días y 40 noches. Quiere decir que este fue un hombre que ayunó 40 días y 40 noches. Hay 3 personajes en la Biblia que ayunaron 40 días y 40 noches, nada más. 3. Elías, Moisés y ¿qué más? Y Jesús. 3 personajes. Dice que con lo que comió en ese momento, se fue caminando 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Oré, el monte que también se conoce como el monte de Dios. Y estando ahí en ese monte, ¿qué hizo? Se refugió, se escondió en una cueva. ¿Se acuerdan la historia? Y uno dice, pero ¿cómo Elías puede esconderse después de lo que ha acontecido? Sintió temor y se aisló en ese monte. Como les he dicho, el monte es un lugar donde muchas veces se encontraban con Dios, donde buscaban de Dios, donde querían tener intimidad, pero también es un lugar donde se aislaban, se ocultaban, se escondían muchas veces. Y ahí vemos la ocasión de Elías, donde se esconde en esa cueva. Pero ¿sabes? Da igual donde se esconda, da igual donde se meta, si es llamado por Dios, Dios lo va a buscar. Da igual donde tú te quieras meter, da igual donde te quieras esconder, te puedes esconder del hombre. Puedes pasar desapercibido de tus familiares, del pastor, de los hermanos de la iglesia, pero créeme que si has sido llamado por Dios donde te escondas, el Señor te va a encontrar. Porque el Señor ha hecho un llamado en tu vida y en tu corazón. Y hay un propósito en tu vida. Más que escondernos, más que ocultarnos, vamos a dejarnos tratar por Dios. Vamos a rendirnos en la presencia del Señor. Vamos a aceptar la voluntad de Dios, como Elías la aceptó. El Señor se le presentó y una de las palabras que le dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Dice que le da una palabra, ¿verdad? Levántate, ve, tienes que ungir, ¿verdad? Al próximo siervo que va a ser el próximo profeta después de ti. Tienes que hacer una labor, hay una comisión todavía por delante. No puedes perder el tiempo. Y yo animo a todas aquellas personas que quizás están desanimados, quizás están aislados, están tristes, se están metiendo en esa cueva de aislamiento, ¿verdad? De soledad, que salga hacia ahí. Que le pidas al Señor que avive ese corazón, ese espíritu dentro de ti. Que no es tiempo, no son momentos para perder el tiempo, sino para aprovecharlo, para rendirlo delante del Señor y decir, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Pero ser obediente ante el Señor. Porque son tiempos donde nosotros
tenemos que aprovecharlo al 100% y no darle cabida a la tristeza, al desánimo ni a nada de eso. ¿Sabes? El Señor está en nosotros. Si el Señor está en mi corazón y está en mi ser, ¿sabes algo? Estoy completo. Completo. Yo no sé qué está trayendo la tristeza, el desánimo, qué es lo que está trayendo ese momento de soledad y aislamiento a tu vida. No lo sé, pero lo que sí sé que la Biblia dice que estás completo. No te falta de nada ni de nadie. Refúgiate en Cristo, que es tu roca. Y si estás en la roca, venga lo que venga, tormenta, vientos o lo que acontezca, las pruebas que puedan venir a tu vida, estarás firme porque has puesto a Cristo en primer lugar. Y entonces vamos a aprovechar el tiempo y vamos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las tierras. No vamos a tener tiempo para entristecernos, no vamos a tener tiempo para desanimarnos, sino al contrario, vamos a ver la gloria y la mano de Dios respaldando nuestra vida en todo momento. Entonces vemos 3 acontecimientos en este monte, el monte de Oreb. Un acontecimiento que vemos el llamado de Moisés, un llamado precioso, que nos identificamos todos los que estamos aquí en ese llamado que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Vemos un Dios que suple en medio, ¿verdad?, de esa sed que tenía, como le fluye agua en esa roca. Y también vemos cómo un hombre, un gran siervo de Dios, se refugia en una cueva en ese monte. Y el Señor lo fue a buscar, lo llamó para que continuara el llamado en sus vidas. Aquí aprendemos estas 3 lecciones. Seguimos. Este mismo siervo que se ocultó en una cueva, que hemos leído ahora, que estamos hablando de Elías, antes de ir a la cueva, aconteció algo en un monte también, en el monte Carmelo. Quiero que por favor abran su Biblia en Primera de Reyes. Primera de Reyes. Ahora vamos a ir al capítulo 18. Capítulo 18, versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel, en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Congrégamelos a todos. Oye, a veces nombramos simplemente 450 profetas de Baal, pero aquí nombra a otros profetas. ¿Los viste? Profetas de Acera. ¿Y cuántos eran? 400. O sea, que ¿cuántos eran en total? ¿Cuántos? 850 profetas que adoraban a dioses paganos. Dice que se sentaban a la mesa de Jezabel. Este hombre, este gran siervo de Dios, los retó y los mandó a llamar a que subieran al monte Carmelo. No solamente estos profetas, sino que dijo, y todo el pueblo del Señor también van a subir, para que sean testigos de lo que va a acontecer en ese lugar. Es un monte donde Elías desafió a estos idólatras, donde Elías tenía la confianza y la certeza de que Dios respaldaría ese desafío. Él tenía una identidad clara. Él sabía que Dios respaldaría ese momento. ¿Y lo respaldó? Claro que lo respaldó. Créeme que no es fácil un solo hombre enfrentarse a 850 personas delante de un montón de personas, de testigos. Pero Él le dio el lugar y les dijo, primero empiecen ustedes. Dice que clamaban, oraban, rogaban a ese Dios, pero no respondía. Dice que se cortaban, se hacían cortes en su cuerpo y gritaban a gran voz, clamando para que descendiese fuego del cielo, pero no hubo manera. Tanto así que el profeta se burlaba, Elías se burlaba y decía, griten más duro, quizás está dormido. Es tremendo, ¿eh? Este hombre sabía que cuando le tocara su turno, todos los que estaban en ese lugar se darían cuenta quién era el Dios real y verdadero. Él sabía quién le estaba respaldando. Y cuando vio que ya se había acabado su tiempo, dijo, me toca a mí, es mi momento. Y todos sabemos la historia que cuando él oró a Dios, descendió fuego del cielo que consumió no solamente el animal que estaba ahí, sino las piedras también las consumió. Y dice que cuando tocó el borde del agua, que habían hecho una zanja, se detuvo el fuego.
Imagínense ustedes las miradas, lo que estaba pasando delante de aquellas personas que estaban ahí, delante de los testigos, al ver que Dios respondió a la oración de Elías. ¿Hasta cuándo van a claudicar?, le decía Elías. O están con Dios o están con ellos, pero es hora de que se posicionen. ¿Hasta cuándo vas a estar claudicando entre el mundo o en Dios? ¿El mundo o Dios? ¿Sabes algo? La Biblia nos enseña y nos exhorta y nos dice, o eres frío o eres caliente. Pero si eres tibio, te vomitaré de mi boca. No podemos jugar dos bandos, hermanos. No podemos jugar dos bandos. O estamos con el Señor o estamos en su contra. Así dice la palabra. O estás conmigo o estás en mi contra, dice el Señor. Yo te pregunto, ¿con quién estás? Si estás con el Señor, vamos al 100% con el Señor. Vamos a por todas con el Señor. Pero lo que no puedes es decir, vamos, yo estoy con el Señor, pero después jugar con el mundo. Tenemos que ir al 100% con el Señor. Y eso fue la exhortación que Elías hizo a ese pueblo. Demostró que Dios era real y verdadero y que los otros eran unos impostores. Y en ese momento, ¿qué hizo? Dice que mandó a matar a todos esos sacerdotes falsos, idólatras que engañaban a todo el pueblo. Y a todos los mataron, degollaron en ese lugar. ¿Y dónde aconteció todo eso? En el Monte Carmelo. Una enseñanza donde vemos un hombre que tenía la identidad clara, que sabía que Dios iba a responder, que no sentía temor ni miedo de lo que fuera a acontecer o lo que le fueran a decir. Donde tú también tenemos que tener una identidad clara, saber quién somos realmente. De que no vamos a estar un tiempo le creo al Señor, otro tiempo no sé si le creo. No. Mi fe y mi confianza está al 100% con mi Señor. Pase lo que pase, acontezca lo que acontezca o digan lo que digan. Lo que no puede ser es que mi fe se destabilice por lo que pueda decir el hombre. ¿Le creo al hombre o le creo a Dios? Tenemos que creerle a Dios el 100%. Tenemos que ir en serio con el Señor. Tenemos que vivir por fe, creyéndole al Señor de que Él va a obrar, de que va a ser un milagro. Porque díganme ustedes si no fue un milagro y un acontecimiento tremendo lo que aconteció en el Monte Carmelo. Fue algo tremendo. Pero es que así mismo el Señor también quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere hacer milagros, quiere hacer acontecimientos grandes y extraordinarios en nuestras vidas. ¿Tú lo crees? Dice que para el que cree, todas las cosas le son posibles. La oración eficaz del justo puede mucho. Oye, ¿cómo no sabemos textos bonitos? Pero cuando tenemos que orar, cuando tenemos que creer y poner en práctica eso, ¿qué pasa? Nos olvidamos de esos textos. No creemos que Dios puede hacer un milagro, no creemos que Dios puede sanar. Sí, pero es que la ciencia me ha desahuciado. Eso es lo que dice el hombre. Pero no te quedes con lo que diga el hombre. La última palabra la tiene el médico por excelencia, el que te creó y te diseñó. Él es el que tiene la última palabra. Entonces vamos a confiar y creer en el Señor y vamos a levantarnos como se levantó Elías en medio de todos esos testigos y de todas esas personas y decir, yo soy un hijo de Dios. Y espere un momento, antes de tomar decisiones quiero orar. Espere un momento, antes de que se haga voy a orar. Pero siempre poner a Dios en primer lugar, ante cualquier cosa. Y que cualquier persona que esté ahí, que se dé cuenta que hemos orado y que le hemos dado el lugar que le corresponde a Dios, cuando acontezca el milagro, ¿sabes quién se va a llevar la gloria? No va a ser el médico, no va a ser tu familia, no va a ser el hombre, se lo va a llevar Dios. Porque los que estuvieron ahí vieron a un hombre de Dios, una mujer de Dios que dobló rodilla en medio de las consecuencias o de lo que estaba pasando. Y le presentó el problema a Dios. Elías se lo presentó al Señor y vio la mano y el respaldo del Señor. Amén. Seguimos. Monte Sinaí. ¿Te suena? Monte Sinaí. Te voy a decir dónde se encuentra para que tú lo leas. Éxodo capítulo 19. Ahí es el lugar donde el Señor le va a traer la ley, la Torá al pueblo. Donde el Señor, después que hace la liberación de Egipto, los lleva al desierto y dice que 50 días después, la fiesta de Shavuot, Pentecostés, que celebran el día que recibieron la Torá, recordando ese suceso, ese acontecimiento.
Si tú prestas atención cuando estés leyendo el capítulo 19 de Éxodo, te vas a sorprender porque el Señor hace un llamado y le dice que suban al monte donde el Señor le va a dar la ley. Pero dice que al tercer día, cuando acontecieron los 3 días, Moisés santifica al pueblo para que puedan subir a la presencia de Dios, porque si no morirían. Dice que se santifican. Y cuando están preparados para subir al monte, dice la Biblia que observaban, veían, y había relámpagos, rayos en el monte. Dice que todo el monte ardía en fuego y humo salía del monte. Y una trompeta, un sonido fuerte salía de ahí. Se asustaron. Ellos habrán dicho, ¿quién va a subir a ese monte? No, yo no subo a ese monte. Ese monte está ardiendo. Ese monte hay fuego. Mire lo que está aconteciendo. ¿Quién fue el hombre valiente que subió? ¿Quién fue aquel hombre atrevido que dijo, pues yo subo? Moisés. El pueblo tuvo que quedarse a las orillas del monte Sinaí, no subió, sino que el único que subió arriba fue Moisés. No sintió miedo ni temor, porque él sabía quién le llamó. Él sabía el propósito que había en su vida. Dice que cuando subió estuvo ahí 40 días, 40 noches, muy bien lo saben, y ahí fue donde recibió la palabra del Señor. Ahí fue donde recibió la Torá completa, la ley. ¿Por qué? Porque el Señor ya había sacado a su pueblo de la esclavitud, pero ahora no iban a vivir como les placiera, ahora no iban a hacer su vida como quisiera, sino que iba a haber una forma, unas normas en las cuales ellos tenían que poner en práctica. Y esa palabra vino directamente de Dios para el pueblo. Y ahí es donde ellos celebran, ¿verdad?, la fiesta de Shavuot o Pentecostés, 50 días después. Qué cosa curiosa, en esa celebración de Pentecostés acontece algo. ¿Qué pasó tiempos después cuando nuestro Señor Jesucristo, que les dijo, esperen juntos y recibiráis poder? ¿Qué poder se refería? Al Espíritu Santo. ¿Cuándo descendió el Espíritu Santo? El día de Pentecostés. Ahí vemos algo profético en estas fiestas. El Pesaj, la Pascua, cuando la celebraron en Egipto, ¿qué era? Algo profético de lo que iba a acontecer, ¿verdad? Ese cordero que se comieron ahí, ese cordero que iba a ser sacrificado tiempos después. Lo que hicieron en el monte Sinaí, que recibieron la ley, 50 días después acontece algo. ¿Y qué pasa? Reciben al Espíritu Santo. Aquel que les enseñará, nos guiará, nos va a redarguir, nos va a dirigir, ¿verdad? ¿Quién? El Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, el cual si somos llenos del Espíritu Santo, hacemos la voluntad de nuestro Señor. Ahí vemos ese monte donde el Señor nos habla de ese trato con nuestras vidas. Ese monte donde el Señor les está diciendo, ahora quiero que vivan de esta manera. Donde el Señor también habla a nuestros corazones. Donde el Señor, una vez que nos ha llamado a servir, una vez que nos ha llamado y nos ha convertido, ¿verdad?, nuestros corazones y nuestras vidas, ahora tenemos que alinear nuestras vidas conforme a su voluntad y conocerle. ¿A través de qué? De las Escrituras, a través de la palabra de Dios. Podemos conocer y aprender la voluntad de Dios. Y sabes, no hay nada más bonito, no hay nada más bendecido, más hermoso que hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y por eso es que nosotros tenemos que entrar en la voluntad de Dios. Ahí está el monte Sinaí. Otro monte también, no sé si le suena o no, monte Arará. ¿Le suena? Monte Arará. ¿Qué pasó ahí? Muy bien. Ahí fue donde se asentó, encalló, reposó el arca de ¿qué? De Noé. Génesis 8:4. Génesis 8:4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Arará. Después de 150 días, el arca reposó en este monte. Y ahí pudieron nuevamente lograr salir esta familia, ¿verdad? Que todos sabemos, Noé, su esposa y sus hijos, salir. Los hijos junto con sus mujeres también. ¿Sabes qué nos muestra este monte? La misericordia de Dios, la bondad de Dios.
Dios podía haber cavado todo, con toda la raza, pero la misericordia de Dios se volcó sobre la vida de Noé. Y vemos también un hombre ejemplar que obedeció a Dios por fe. Pero no solamente este hombre, sino la familia también. Los hijos podían haberse rebelado y podían haberle dicho, pero papá, tú estás loco, ¿cómo que va a venir un diluvio? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo es posible que va a hacer eso? No, le creyeron a su padre, confiaron en él. Y por obediencia, tanto sus hijos como su esposa, por tanto entraron en el arca, fueron salvos por obedecer. Y ahí vemos la misericordia de Dios en este monte donde está permitiendo que una generación nueva comience a crecer. Algo nuevo. Exterminó toda la depravación, toda aquella humanidad depravada que había en ese momento. Y esa es la misericordia de Dios que se está volcando en estos tiempos. Llamando a los corazones, tocando las vidas en este mundo que están tan corrompidos para que sean salvos. El Señor quiere traer paz a los corazones, salvación a tantas almas y a tantas vidas. Y tú y yo tenemos esa responsabilidad a través de la predicación y la palabra de Dios. Seguimos. Hay tantos montes que no me va a dar tiempo. Monte Los Olivos. Vamos al Nuevo Testamento. ¿Lo conocen? ¿Cómo no conocer el Monte Los Olivos con tal acontecimiento? Lucas 22. Lucas 22, versículo, vamos a leer el 39. Fíjense lo que dice. Y saliendo, ¿quién? Jesús junto con sus discípulos. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Fíjate que es curioso, pero dice, saliendo se fue como solía. O sea, no era primera vez. Jesús tenía por costumbre ir al monte de los olivos. Este monte de los olivos que también se conoce como Getsemaní. ¿A qué tenía por costumbre Jesús ir a ese monte? A orar. Él solía irse a orar a ese lugar y tener ese momento de comunión con el Padre. Y cómo no terminar prácticamente su ministerio, ese momento donde ya no iba a poder volver al monte, ya no iba a poder volver a ese lugar de comunión, ¿verdad? Ese lugar donde se quebrantaba, presentaba al Padre todo, ¿verdad? Donde quería presentar las decisiones que iba a tomar, porque incluso dice las Escrituras que antes de escoger a sus discípulos, pasó toda la noche orando para tomar decisiones. Fíjense el ejemplo que tenemos en Jesús de lo importante que es la oración para nuestras vidas. Si Jesús en todo momento oraba y pedía, ¿verdad?, el respaldo del Padre, ¿cuánto más tú y yo tenemos que acercarnos al Señor y presentar todas las cosas delante de Él? Ahí en ese monte es la última noche que va a pasar, ese momento de comunión, ese momento donde está muy triste, su alma está muy triste, donde está quebrantado, ¿verdad? Ese monte Los Olivos que es conocido por eso mismo, porque quebrantaban las aceitunas, ¿verdad? Las exprimían para poder sacar el aceite, ¿verdad? Ese aceite por el cual usaban para ungir, donde ungían reyes, sacerdotes, pero no solamente para ungir, sino que también era ese aceite que usaban para encender las lámparas, ese combustible, ¿verdad? Algo tan importante para comer. ¿Cómo podían obtenerlo? Con una prensa. Esa prensa espiritual que vino a nuestro Señor Jesucristo. Ese lugar de quebrantamiento. Ese lugar donde se rindió. Donde dijo, Señor, no se haga mi voluntad. Qué enseñanza tan bonita. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aunque yo tenga que pasar por esta prensa, por este dolor, aunque esté con una agonía, aunque esté sudando gotas de sangre, aunque esté tan triste, que se haga tu voluntad. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese lugar de quebrantamiento que yo sé que muchos de los que están aquí han pasado por ese lugar. Ese lugar donde el único que puede traer nuevas fuerzas es Dios. Así como dice que descendió un ángel para fortalecerlos porque estaba tan débil. Ese es el lugar donde el Señor trae fortaleza. Donde nosotros no podemos más. Donde quizás estamos en el mundo caminando, en la iglesia sonriendo y la gente nos ve. Hermano, qué bien te ves, hermano, gloria a Dios por verte. Pero por dentro quizás tenemos un dolor tan grande.
Estamos pasando por una prueba que nadie conoce. Estamos pasando por un momento tan duro que el único lugar donde podemos desahogarnos, quebrantarnos y rendirnos es en ese lugar de comunión con el Padre. Ese lugar donde Él es el único que conoce nuestra condición. Donde no podemos fingir, no podemos ocultar nada. Podemos fingir y ocultar delante de muchas personas, pero delante de Él, donde entramos a ese lugar tan heridos, tan quebrantados y tocados, pero después de ese momento de comunión salimos tan fortalecidos y renovados, donde Él toma nuestras cargas, donde Jesús dijo: venid a mí los trabajados y cargados, todos aquellos que están afanados y preocupados, todos aquellos que están tristes, vengan a mí, que yo los haré descansar. Porque yo pondré en vosotros paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará vuestro corazón y pensamiento. Donde yo tendré el control de todas las cosas, donde yo te fortaleceré, donde yo obraré en medio de tus debilidades. Porque en medio de la debilidad es donde se glorifica el Señor. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es el lugar donde sabemos tú y yo que no podemos engañar a Dios. Ese lugar, ¿cómo es? Ese monte Los Olivos, donde muchos de nosotros nos vemos identificados ahí. Amén. Ahora quiero terminar con un último monte. Y este monte es el monte Gólgota, Calvario. Gólgota en hebreo significa la calavera. Es un monte que, si ahora mismo lo ven, su forma, la forma del monte es idéntica a una calavera. Idéntica. Es el lugar donde iba a marcar un antes y un después. Ese lugar que hizo un acontecimiento que hoy por hoy sigue cambiando muchas y tocando muchas vidas. Ese lugar donde morían las personas más malas y crueles. Dice que los que morían en ese lugar morían en maldición. Un lugar donde fue nuestro Señor Jesucristo. Ahí dio su vida. Ahí pagó tu culpa y la mía. Lo que tú y yo teníamos que pagar, lo pagó Él. Lo que tú y yo teníamos que pasar, lo pasó Él. Incluso estaba tan débil, tan deteriorado, de tantos golpes, que no podía ni tenía fuerza de poder cargar su cruz. Tuvo que venir un hombre a ayudarlo. En el momento que tenía sed, le dieron vinagre. ¿Te imaginas por un momento cuando que tú tuvieras tanta sed y te dieran de beber vinagre? En ese momento donde podía haber dicho: ¿dónde están todas aquellas personas que hice milagros? ¿Dónde está? ¿Dónde está el ciego que gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Dónde estás? ¿Dónde está aquel hombre que se subió y se trepó a un árbol para poderme ver? Y yo le dije: hoy estaré contigo en tu casa. ¿Dónde está? ¿Dónde está aquel joven que hizo lo posible junto con sus amigos para descender desde el techo de una casa para recibir la sanidad, poder caminar? ¿Dónde están los leprosos que fueron sanados? ¿Dónde está la mujer encorvada? ¿Dónde está la hija de Jairo? ¿Dónde están todas esas personas que estuvieron a mi lado, que me empujaban? ¿Dónde están? Ahí estaba el Señor, solo. Simplemente su madre, 2 mujeres más y Juan. Los únicos. Donde en esa cruz, en ese monte, fue sacrificado. Donde dio un grito desgarrador: consumado es. Ya está pagado. Ya el precio ha sido pagado. Ahora por medio de mí
hay libertad, hay salvación, hay vida eterna. Ese monte que muchos no quieren pasar. Quieren pasar por el monte Oré, el llamado de Dios. El monte Carmelo, donde el Señor hace milagros. Monte Sinaí, donde el Señor quiere instruir a su pueblo. Ese monte de los olivos, donde el Señor trae fortaleza. Pero el monte del Calvario, ¿quién quiere pasar por ahí? ¿Quién quiere pasar por el monte de la calavera? Anderson, ¿y qué significa ese monte? ¿Qué significa? Sacrificio, entrega, renuncia. Eso es lo que significa. Jesús dijo: el que quiera seguirme, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígueme. Tú y yo tenemos que tomar esa cruz y pasar por este monte, donde tenemos que renunciar a todo y decir: Señor, yo renuncio a mi voluntad, a mis deseos, a mis sentimientos. Yo renuncio a todo, Señor. Ahora te pertenezco a ti. Ahora vivo para ti. Todo lo que diga, todo lo que haga, todo lo que piense gira en torno de ti. No muevo un dedo sin tu voluntad. Porque tú has cambiado mi lamento en gozo, en alegría. Has traído paz a mi corazón y un renuevo a mi ser. Has sanado todo mi interior y me has hecho una nueva criatura. Y ahora vivo para ti. Y ahí en esa cruz dio su vida a nuestro Señor Jesucristo, pero no quedó ahí, sino que al tercer día resucitó. Y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí. Quiero que ahí donde estás inclines tu rostro. Yo no sé por cuál de todos estos montes estás en este momento. No lo sé. Lo que sí sé, que muchos de los que estamos aquí hemos pasado por todos estos montes, algunos, y si no vamos a pasar, porque nos vemos identificados en muchos de ellos. Pero el que tenemos que pasar obligatoriamente es ese monte, el Calvario, el monte de la calavera, y sacrificar todos nuestros deseos, todas nuestras pasiones, sacrificarlo y presentárselo al Señor. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra tan hermosa, tan poderosa, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, Dios mío. Señor, te alabamos, te adoramos. Gracias porque tú has hecho un llamado en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Has puesto tu mirada en nosotros, Señor, que pasábamos tan desapercibidos en este mundo, Señor. Muchas veces despreciado, alejado, que no nos tomaban en cuenta para muchas cosas, Señor. Sin embargo, tu misericordia, Señor, se derramó en nosotros. Y nos has llamado, Señor, con un llamamiento santo. Gracias, Señor, porque tú respaldas el llamado que has hecho en nuestras vidas. Y somos un instrumento en tus manos, Señor, para que tú te lleves toda la gloria y toda la honra. Gracias porque, Señor, tú te vas a glorificar y vas a hacer, Señor, milagros y señales grandes y maravillosas, donde todo ojo y toda persona que esté a nuestro alrededor se dará cuenta de que no estamos solos, de que el Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, está con nosotros. Y tú te vas a llevar toda la gloria, Señor. Gracias por tu palabra hermosa, Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Esa palabra que nos redarguye, Señor, nos exhorta, nos enseña, Dios mío, para que podamos llevar buenas obras, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque cuando entramos en ese momento de comunión, ese momento, Señor, donde podemos quebrantar nuestro corazón, rendirnos delante de ti, tú renuevas nuestras fuerzas.
Gracias, Padre. Yo te pido, Padre, que en esta hora tú hables, que tú estés trayendo consuelo, Señor, y fortaleza a cada uno de mis hermanos. Que salgamos de aquí, Señor, llenos, renovados, fortalecidos, Señor, con gozo, con alegría, de que no estamos solos, de que tú estás con nosotros, Señor. Y así como acontecieron todas estas cosas en estos montes, Señor, que nuestras vidas también, y que tú nos des la fortaleza para mantenernos de pie, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de pie, mis hermanos. Hay muchas cosas más que acontecieron en los montes, y muchos montes. Incluso hay una palabra hermosa, Salmo 126, si no me equivoco, donde dice que así como Jerusalén está rodeado de montes, dice que así está el Señor en medio de su pueblo, rodeado. Lo cuida y lo guarda. Los que confían en el Señor son como ¿qué? Son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. En un monte aconteció la transfiguración. ¿Se acuerdan? En un monte también se dio un gran sermón, Mateo 5 al 7, la bienaventuranza. En fin, hay tantos montes que acontecieron tantas cosas. Te animo a que lo leas, que los estudies, porque hay una gran enseñanza para nuestras vidas. Les recuerdo, hermanos, que ya se acerca el congreso, segundo congreso que vamos a tener para la gloria de Dios en Toledo. Todos los que estén interesados se hablan con Saray, y los que nos están escuchando, si estás interesado, vives cerca, puedes ir a este congreso. Entras a la página web de la iglesia o hay un correo ahí que están poniendo ahora mismo. Escribe ahí en el correo y te darán cualquier información que estés interesado. Ahí está la fecha, del 6 al 9 de abril, ¿ok? También recordarles que pronto, el año que viene, tendrá el Congreso del Pastor en Estados Unidos. También entren a la página web de la iglesia y ahí van a tener ustedes un link de acceso para que puedan recibir toda la información donde va a estar el pastor, que va a ser en Miami, Las Vegas, San Francisco, ¿ok? Hermanos, pedirles que estén orando. Oren muchísimo. El pastor ahora esta semana va a estar viajando para que el Señor lo use también en una manera muy especial en ese lugar con nuestros hermanos, ¿verdad? Que le dé mucha sabiduría para que sea un tiempo de refrigerio para cada uno